Comenzamos a esta primera edición de Radio Análisis, son las 9 de la mañana con 34 minutos en este día martes 23 de septiembre. Lo hemos estado comentando durante esta edición de Radio Análisis. Hoy inicia el periodo de debates correspondiente a la Asamblea General de Naciones Unidas, que en su versión número 80 ha generado bastantes expectativas. A nivel mundial se habla que esta es una de las asambleas más relevantes de los últimos años por la gran cantidad de conflictos que hay en estos momentos desarrollándose a lo largo del mundo y particularmente respecto de lo que está ocurriendo en Gaza. Pero para nuestro país también hay varias particularidades muy interesantes en esta asamblea que vale la pena revisar con nuestro siguiente invitado, el ex canciller Mariano Fernández, a quien le damos la bienvenida. Mariano, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio. Aquí estamos muy bien, gracias. Sí, no, gracias a usted por atender este llamado y reiterar lo que mencionaba. Hay quienes califican esta asamblea como una de las más cruciales de los últimos años por todo lo que está viviendo el mundo en estos momentos. A modo general, Mariano, ¿qué expectativas tiene respecto de lo que se pueda vivir esta semana? Mire, efectivamente lo han proclamado los medios de comunicación y la gente que tiene mayor información. Esta será una asamblea bastante polémica y compleja, porque, como usted mismo mencionó, la situación de Gaza, la invasión rusa en Ucrania, los conflictos que hay, las matanzas que hay en países africanos y otras cosas, van a tener una expresión en la Asamblea General y van a ser de muy difícil resolución en el Consejo de Seguridad, porque están los miembros del Consejo de Seguridad involucrados en todas ellas. Entonces se ve un octagésimo aniversario bastante complejo, bastante complicado, y además, para agregarle complejidad, se inician las conversaciones y postulaciones para ser el nuevo subsecretario general de Naciones Unidas. Sí, ya vamos a estar con eso, Mariano, porque ahí nuestro país tiene un rol bastante importante, pero prosiguiendo respecto de lo que va a ser esta asamblea, efectivamente son muchos los conflictos globales que generan preocupación e incertidumbre, pero mediáticamente, por lo menos hasta el momento, el foco ha estado puesto respecto de la situación en Gaza y este reconocimiento que una serie de estados que en el pasado uno podría calificar como aliados de Israel, en esta ocasión han optado por reconocer el Estado palestino y avanzar hacia esta solución de dos estados, solución por cierto a la cual nuestro país ya hace bastantes años había adherido. ¿Cómo evalúa o cómo califica este cambio de rumbo, ¿no?, que han tomado algunos países bastante relevantes en el concierto mundial, como por ejemplo Francia y otras naciones de Europa? Mire, lo que sucede en Gaza, en la franja de Gaza, es que el grupo Hamas, que francamente se ha convertido en un grupo terrorista hace muchos años, desató esta guerra, pero Israel está superando todos los márgenes que se ofrecen cuando alguien desata una guerra. El acto de terrorismo jamás terminó con 2.000 y tantas personas y con rehenes hasta el día de hoy. Pero la ofensiva israelí es, al parecer, definitivamente sacar a los palestinos ahí a costa de cometer un genocidio, que es lo que se le está criticando en todas partes. Los cálculos difieren, pero dicen 60.000, 65.000, 70.000 o 45.000 muertos, de los cuales un porcentaje altísimo es la población civil, y sobre todo niños y ancianos. Entonces, la reacción de los estados ha sido esta idea de que tendría que haber dos estados soberanos e independientes, con garantía internacional y con fronteras claramente establecidas, ha ido ganando terreno, porque al principio se pensaba que sí, pero que había que estabilizar, etcétera. Hoy día, frente a la tragedia que se está viviendo en Gaza, muchos estados
que yo ni siquiera calificaría como aliados de Israel o no, sino que estados importantes, democráticos, que se habían mantenido en un segundo plano en este tema, han tomado la iniciativa, y hoy día usted encuentra que Gran Bretaña, Australia, Francia y otros países están reconociendo el Estado de Palestina, como nosotros lo reconocimos, usted lo mencionó hace bastante tiempo, y van a estar tratando de llegar a algún tipo de acuerdo que signifique que se instale una fuerza de paz en Naciones Unidas, como se instalaba en Haití y en otros lugares, se separen los combatientes y se instalen dos estados. Ahora, tenemos la oposición muy fundamental de Estados Unidos, que está muy embarcado en este asunto, pero esto no va a ser una cosa menor, porque los otros miembros del Consejo de Seguridad, Francia, Inglaterra, pero además Rusia y China, yo me imagino que van a estar muy proclives y disponibles para buscar algún tipo de acuerdo que termine con la tragedia que estamos viviendo ahora. Mariano, hay quienes consideran que este tipo de instancias o en momentos como este, el sistema multilateral y en particular Naciones Unidas se juega gran parte de su credibilidad ante el mundo. Hemos visto cómo desde distintos lados en el último tiempo se han hecho ataques respecto precisamente al rol que juega una institucionalidad como la que representa Naciones Unidas en el concierto global, incluso de países que hasta hace bastante poco eran uno de los más grandes defensores del sistema multilateral, como por ejemplo puede ser Estados Unidos. Ahora con esta nueva administración han hecho un viraje ahí completo en ese sentido. Y hay dudas respecto de si efectivamente nuestro actual sistema de relaciones internacionales da el ancho, ¿no? para el contexto geopolítico en el cual estamos hoy en día. ¿Cómo lo ve usted? Mire, en la magnitud de las crisis que estamos viviendo ahora, la invasión de Rusia a Ucrania, el genocidio en Gaza, para decirlo con palabras claras, evidentemente que la Secretaría General y la Conducción General de Naciones Unidas se está mostrando impotente. Esto no significa que Naciones Unidas no siga teniendo importancia en muchas cosas, en muchos aspectos, en cuestiones humanitarias, en asuntos de educación y cultura, en temas sociales, tiene colaboraciones muy significativas, pero es evidente que políticamente hemos llegado a un punto en que la reforma de Naciones Unidas, o por decirlo de otra manera, la reforma de las reglas multilaterales para seguir avanzando en el desarrollo de la humanidad, tiene que cambiar. Va a tener que haber nuevos protagonistas, hay cosas que tienen que estar sometidas a un acuerdo global, hay modos de hacer el avance tecnológico, por ejemplo. Está cambiando cualitativamente muchas cosas. Y todos estos avances, que son bendecidos en un sentido de la manera como se desarrolla el mundo, tienen siempre implicaciones complejas, porque la tentación de todos los avances es que hay alguien que quiere dominar a los otros. Y lo que queremos es un mundo libre, coordinado, armónico, etcétera. No ha sido fácil, pero después de la Segunda Guerra Mundial, salvo varios conflictos en distintas partes que han tenido una importancia limitada, el mundo ha logrado vivir en paz, y eso tiene que ver directamente con Naciones Unidas. Ahora estamos enfrentados a estas cosas y a las nuevas situaciones, y por lo tanto yo creo que todos ven como urgente una reforma del sistema. Y una palabra sobre Trump. Uh-huh. El presidente Trump, no sé si tiene conciencia o no de que está poniendo en la berlina, en una grave situación a su propio país. Porque un Estados Unidos que deja la UNESCO, que deja la Organización Mundial de la Salud, que emplee el lenguaje del presidente que no respeta a nadie, bueno,
Todas estas cosas se pagan. Cuando un poderoso deja su condición de tal respetada por la potencialidad que tiene y empieza a pegar golpes y a hacer cosas de este tipo, pierde el respeto y la gente que se atemoriza se prepara para defenderse. Por lo tanto, aquí en Estados Unidos yo tengo la impresión de que el gobierno americano está jugando un papel muy discutible y que puede ser de gran daño para Estados Unidos en el futuro. Uh-huh. Mariano, estamos conversando con el ex canciller Mariano Fernández Amunátegui a propósito de la realización esta semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con todo este contexto internacional tan complejo y también con particularidades que son muy relevantes para nuestro país. Usted lo adelantaba, Mariano, estamos en periodo en que se tiene que renovar la figura del secretario o secretaria general de Naciones Unidas y aparece dentro de los nombres para asumir esa responsabilidad el de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo ve precisamente esa posibilidad y además en este contexto tan complejo que estábamos comentando y con desafíos tan importantes como encabezar esta ya, algunos califican de postergada reforma al sistema que rige actualmente Naciones Unidas? Bueno, la verdad es que ninguna de esas cosas es fácil, nunca ha sido fácil. En la vez anterior habían logrado teóricamente los países de Europa del Este una prioridad para nominar al secretario general. Y al parecer no lograron ponerse de acuerdo y el Consejo de Seguridad propuso entonces a António Guterres, ex primer ministro de Portugal, y quedó en el aire toda la postulación de los europeos del Este. En esta oportunidad estamos hablando de que le correspondería a América Latina y que dentro de América Latina los latinoamericanos estaríamos de acuerdo en que fuera una mujer. Y en ese sentido, un nombre notable es el de la presidenta Michelle Bachelet. Ahora, el camino es muy complejo y partamos por decir, yo no conozco los detalles, yo no he estado en el gobierno, pero tengo la certeza de que el gobierno chileno está apoyando una eventual candidatura de presidenta Bachelet. Y esto es fundamental, porque sin el apoyo de su propio gobierno, un candidato no tiene ninguna expectativa. Ahora, el procedimiento, que esto es lo interesante, el procedimiento es que el Consejo de Seguridad escucha los nombres que se van a presentar. Entiendo que hay una fecha a fines de noviembre, algo así, para que se presenten nombres, y se pone de acuerdo en uno, podría ponerse de acuerdo en algunos más, en dos. Lo habitual ha sido siempre uno, pero con el estado de polémica que tenemos hoy día y las crisis en distintos lugares puede ser que esto cambie. Y el Consejo de Seguridad entonces le propone un nombre a la Asamblea General que lo vota. Y generalmente lo ha elegido. Pero en las circunstancias actuales tenemos menos nitidez en las decisiones de lo que había antes. Y ahí el gobierno chileno, me imagino, que tiene que estar en este momento trabajando fuertemente para obtener apoyos del resto de los países latinoamericanos, con lo cual le da mucha solidez a su presentación, y luego de eso ver qué está sucediendo con los 5 miembros del Consejo de Seguridad que tienen que ponerse de acuerdo en aceptar un nombre. Esa es la situación. Es muy difícil de avanzar algo más porque es simplemente especulación. Yo sé que el gobierno chileno apoya la candidatura de la presidenta Bachelet, se juega por ella. Me imagino que están haciendo todo lo que corresponde, y esto lo puedo decir por así decir, por kilometraje diplomático, ¿no? Que se está conversando con países para asegurar un apoyo importante, y el presidente de la República en algún momento dará a conocer
la presentación de la candidatura del presidente Bachelet. El presidente habla hoy día en la tarde, entiendo, en Naciones Unidas. Pero no necesariamente debe anunciar algo, porque hay que ser cuidadoso. Si anuncia, quiere decir que algunos avances tiene. Si no anuncia, quiere decir que están buscando sondear más a fondo algunos países que pueden ser claves en el apoyo. Entonces, porque escuché una persona que me llamó para preguntar, bueno, dice, si no anuncia, quiere decir que no apoyan a la presidenta. No, yo estoy seguro que hay un apoyo completo. Lo que pasa es que las cosas hay que hacerlas con inteligencia. Claro. Ahora, Mariano, ¿qué le parece que un hecho como este, que claramente sería histórico para no solamente para nuestro país, sino que para Latinoamérica y el mundo, considerando que sería una mujer quien encabece precisamente esta Secretaría General, por lo menos desde Chile, más que una intención de este gobierno en específico de apoyar, debiese ser casi que un apoyo de Estado, ¿no? Pero aún así han habido críticas en sectores de la oposición, no quiero generalizar, porque de hecho el presidente del Senado, que es de oposición, Manuel José Sandón, le entregó su pleno respaldo a esta posibilidad, pero hay diputados, senadores que han expresado sus reparos y críticas, ¿no?, a que la expresidenta Michelle Bachelet asuma un cargo como este. ¿Qué le parece esa situación? Bueno, miren, lo que sucede es que siempre hay voces críticas, particularmente en Chile, donde el criticismo se ha transformado en filosofía nacional. Entonces, y por eso tenemos el país en el estado de polarización política lamentable, que tenemos que en algún momento superar, y por eso no me extraña que haya crítica. No me extraña que haya crítica a la presidenta Bachelet, no me extraña que haya crítica a cualquier cosa, que estén criticando al Papa. En fin, yo creo que aquí no escatimamos las críticas. Yo la crítica que le haría a la crítica es que muchas de las críticas son sencillamente, por así decirlas, abdominales. Le salen del estómago, sin mayor mediación, sin mayor evolución, digamos, sin una mayor, por así decirlo, reflexión sobre los temas. Lo he estado viendo a propósito de la campaña presidencial y lo veo a través de muchas otras cosas que aparecen, y eso es muy lamentable. Ahora, todo el mundo tiene derecho a hacer crítica, por supuesto, pero que la presidenta Michelle Bachelet es la personalidad internacional más importante que tiene Chile, que en todos los ámbitos internacionales tiene una imagen y un resultado de gestión muy importante, es así, porque imagínense, no solamente fue presidenta del país 2 veces. El secretario general de Naciones Unidas anterior, Ban Ki-moon, le pidió que organizara las mujeres a nivel internacional, porque había varias organizaciones dependientes de Naciones Unidas que tenían que ver con los derechos de la mujer. Y la presidenta Bachelet en 3 años le dejó andando las ONU Mujeres, que hoy día funciona perfectamente. Después le pidió una de las tareas más difíciles que mucha gente prefiere no asumir como alta comisionada de los derechos humanos. Y realizó su gestión y organizó las misiones en todos los países a los que muchas veces no se habían atrevido a hacer tal opinión, y ella finalizó su gestión con opinión sobre todos estos temas y sobre la marcha de la organización. Entonces ella tiene no solamente un prestigio, tiene también un resultado de gestión que en Naciones Unidas se aprecia mucho. Bueno, Mariano, vamos a ver qué es lo que va a pasar esta semana. Sin duda muchos temas de los cuales hay que estar pendiente, y por supuesto queremos agradecer la disposición, el tiempo que siempre tiene para conversar con nosotros. Así que lo esperamos pronto, que esté muy bien. Muy bien, gusto saludarlo, Claudio. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba conversando con nosotros el ex canciller Mariano Fernández Amunátegui a propósito de la Asamblea General de Naciones Unidas, que ya comenzó en términos oficiales, pero la parte más sustancial, ¿no?, lo más importante, lo que genera más atención mediática, comienza hoy con la ronda de debates, las intervenciones de los distintos y distintas dignatarios, dignatarias, partiendo, recordemos, por esta tradición histórica. Brasil es el primer país que abre esta ronda de
debates, eso es tradición por el rol que jugó Brasil, por cierto, durante todo el periodo en el que se constituyó Naciones Unidas, y posteriormente ya vienen el resto de los discursos que este año están o generan mucha expectativa, ¿no?, respecto de todos los temas que conversábamos precisamente con Mariano Fernández y otros. Así que atención a lo que puede ocurrir hoy y por supuesto mañana. 9 de la mañana con 55 minutos. Con esta conversación despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Muchas gracias por habernos acompañado. La invitación es a que siga junto a nosotros y nosotras. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo en breves instantes acá a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, pero si nos sintoniza también a través de la red de radios que piensan o el canal de televisión Uchile TV, lo puede hacer. O sea, continúen la programación que tienen preparada para hoy, que es muy interesante. Más noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras, antes en nuestros boletines informativos y también a cada momento en nuestras plataformas en internet radio.chile.cl y nuestras redes sociales. Gracias a todo el equipo, hasta mañana, un abrazo. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición